Maldita sea la hora en que decidí hacer mis prácticas profesionales en aquel hospital mental. Escribo desde mi cuarto, porque sé que aquí no podré encontrarme. Aquí estoy seguro. Eso es lo que creo. Me llamo Javier. Tengo 25 años y desde hace tiempo no logro conciliar el sueño. Casi no he probado alimento y esto me ha llevado a un estado de salud muy mal. Quiero escribirles mi experiencia para que quede como prueba de que el mal existe y está entre nosotros. Llegué con sueños y esperanza, como todo joven, a comenzar mi vida profesional en un psiquiátrico. Este se encontraba en mi ciudad. Me dieron el turno de la tarde. Este sería perfecto para mí porque había más movimiento de pacientes y sería beneficioso tratar con los más casos que pudiera. La experiencia que ganaría sería mucha y esto me emocionaba. Aquel primer día lo recuerdo muy bien. Me dieron la bienvenida y un doctor experimentado me dio un tour por aquellas instalaciones. El psiquiátrico contaba con 2 pasillos grandes donde se albergaban a los pacientes y un gran patio central. La ala derecha era donde se albergaban a pacientes un poco más peligrosos, por llamarlo así, donde sus trastornos podían dañar a terceros. Y fue así como aquel primer día lo vi, pasando por este pasillo y haciéndome la advertencia que ya les comenté. Me llamó la atención un paciente que estaba en uno de los cuartos del fondo, un hombre muy alto y delgado que no tenía camisa, y sus párpados parecían no cerrarse ni una sola vez. Sus ojos estaban muy abiertos, con una mirada inquietante. Parecía sonreírme, pero esa expresión en el rostro parecía permanente. Yo le quité la mirada puesto que me sentí muy incómodo. No quise preguntar por aquel sujeto. Terminamos el recorrido y me dispuse a realizar algunas sencillas tareas, por ser mi primer día. Pero no podía sacar de mi cabeza aquella imagen de aquel sujeto. Todos los demás pacientes portaban bata, menos él, lo cual era muy extraño. Pensé entonces en que podía ser un caso especial y con el tiempo me lo explicarían. Al día siguiente me presenté y comenzaron a darme algunas tareas más importantes. Llevaba algún medicamento a los pacientes, claro, siempre supervisado por alguien con más experiencia. Mi desempeño fue progresivamente bueno y a los pocos días de haber ingresado me gané la confianza de varios doctores. Una tarde me pidieron un favor, quedarme en el turno nocturno, ya que un compañero no podía quedarse por algunos asuntos personales. Yo gustoso acepté. Me sentía muy importante al haberme tomado en cuenta. Comenzó la noche y vi con ella lo que sería mi primera mala experiencia. Una compañera me hacía compañía en aquel turno. Por lo general todo estaba siempre muy tranquilo por las noches, eso me comentaba. Así que se acomodó y se dispuso a descansar. Yo me senté y traté de hacer lo mismo, cuando de pronto un ruido proveniente del ala derecha me hizo alterarme. Yo sentí que era mi momento. Resolvería aquel problema yo solo y ganaría más reputación. Pero este fue un grave error. Comencé a recorrer aquel pasillo y los pacientes se lograban ver dormidos en sus camas, pero aquel ruido se intensificó, así como si algún paciente rascara su puerta metálica con las uñas. Era un ruido muy molesto. La puerta era sólida, solo tenía a la altura de la cabeza una pequeña ventana con barrotes. Por ahí se podía ver al interior. Aquel ruido inquietante me fue introduciendo más a aquel pasillo, que apenas lo iluminaba una tenue lámpara. Avancé lentamente hasta el fondo, donde por fin pude identificar de dónde provenía aquel sonido. Era la habitación de aquel sujeto que por días había evitado. Como les comentaba, el solo recordar su expresión y su mirada me inquietaba demasiado. Me acerqué algo temeroso a la puerta y aquel sonido cesó. Me asomé un poco por la ventanilla, pero no logré observarlo. Decidí pegar el rostro un poco más para comprobar si estaba dentro, cuando de pronto de un salto se pegó por dentro de la habitación. Este quedó a pocos centímetros de mi rostro. De la impresión caí de espaldas al suelo, y detrás de esa puerta, el mismo maldito rostro con aquella inquietante sonrisa y los ojos muy abiertos sin parpadear.
no me quitaba la mirada de encima. Quedé muy sobresaltado. Yo tenía ganas de gritar por auxilio, pero despertaría a los demás pacientes. De pronto aquella pesada puerta comenzó a abrirse. Y esto me sobresaltó. ¿Cómo era posible que la abriera? Esas puertas solo se abren por fuera. Yo, como pude a rastras y tratando de levantarme, corrí hacia la salida de aquel pasillo. El corazón se me quería salir al momento que escuché aquella risa detrás de mí y aquellos pasos descalzos que trataban de alcanzarme en medio de la penumbra. Llegué muy sobresaltado con mi compañera y le dije que me ayudara. Había un paciente que había escapado de su cuarto. Ella se paró de inmediato y me dijo que no podía ser posible. Me preguntó que si sabía de qué ala y de qué cuarto. Aún con mi voz temblorosa le dije que era de la ala derecha. Era el cuarto desde el fondo. Ella puso una cara de extrañeza y me preguntó que si estaba seguro de que era ese cuarto. Le dije que sí, yo estaba seguro, y le di la descripción de aquel hombre que casi me mata del susto. Lo que más me aterró fue que ella me dijo que ese cuarto llevaba vacío por años. No podía ser esto posible. Le dije lo que me sucedió, los ruidos, aquel hombre que me perseguía. Aparte, desde el día en que llegué, lo había visto. Estaba en aquella habitación. Nos dispusimos a checar las cámaras para que ella viera con sus propios ojos que lo que yo le contaba era verdad. Al estar revisando aquellas cámaras, la sangre se me heló por completo. En la grabación se muestra cómo voy caminando por los pasillos, revisando por encima cada cuarto, hasta que llegué al final del pasillo. Se logra observar que me quedé parado frente a la puerta unos momentos, y efectivamente me caigo de espaldas, pero no se observaba a nadie dentro de aquel cuarto. En la grabación se ve que la puerta no se mueve ni nada, y yo simplemente salgo corriendo despavorido. No lo podía creer. Yo lo vi, yo estaba seguro de haberlo visto. Todo fue tan real. Tenía días viendo a aquel paciente, o cosa que estaba dentro de aquella habitación. Me quedé muy confundido y no pude dormir aquella noche. Mi compañera decidió guardarme el secreto y no comentarle a nadie lo sucedido. Al día siguiente comenzaría el martirio que hoy me tiene aquí en mi cuarto encerrado, sin querer salir al exterior. Tomé valor para ir de nuevo a aquella ala. Caminé temeroso hasta el fondo del pasillo y me asomé lentamente por la ventanilla. Efectivamente no había nadie. El cuarto lucía abandonado. Esto no sabía cómo tomarlo, si con gusto o con miedo. Gusto porque todo era imaginación mía, y miedo porque posiblemente esto de ser psiquiatra me estaba afectando y quizás no tenía lo suficiente para hacerlo de verdad. Salí un poco pensativo al patio donde la mayoría de los pacientes estaba pasando su rato libre. Observé un poco el paisaje y respiré algo de aire fresco, pero esa paz me abandonó por completo al ver aquella maldita sonrisa y esa penetrante mirada al fondo del patio. Agazapado detrás de un frondoso árbol estaba aquel sujeto. Apenas unos mechones de pelo lucían en su cabeza y parecía estar completamente desnudo. Su tamaño era exageradamente grande, como si midiera más de 2 metros, y sonreía sin dejar de mirarme, y pareciera que escuché aquella maldita risa de nuevo, pero como si viniera del fondo de mi cabeza. Me metí de nuevo al hospital y traté de olvidarme del tema. Tomé algo de medicamento contra la ansiedad en esos momentos y me dispuse a ordenar unos papeles. Los encuentros con esa cosa eran esporádicos y lo veía de repente de reojo por los pasillos, a veces solo parado observándome o simplemente merodeando alrededor del patio. Esto comenzó a desgastarme mucho, ya que al estar dormido lo veía también en mis sueños, tratando de alcanzarme, y cada vez estaba un paso más cerca. La última vez que estuve en el hospital fue una noche que para mi mala suerte tuve que cubrir de nuevo. En aquella ocasión mi compañera y yo nos encontrábamos en recepción. No pensábamos movernos de ahí hasta el amanecer, al menos yo no lo haría.
Como a eso de las 2 de la mañana, se comenzaron a escuchar unos pasos lentos. Se escucha como cuando tienes los pies mojados y caminas descalzo. Vino de nuevo a mi mente aquel desagradable sujeto, y mi nerviosismo no se hizo esperar. Mi compañera lo notó, aunque yo traté de ignorar aquellos ruidos por completo. Ella me tocó el hombro y, con una voz entrecortada, me dijo: «Yo también lo estoy escuchando». Comenzamos a rezar lo que no sabíamos. Yo no soy nada católico, pero de niño recuerdo haber asistido unas cuantas veces a la iglesia. Mi compañera portaba un Cristo de plata en su cuello, el cual apretó entre sus manos y con los ojos cerrados no dejaba de orar. Mi corazón prácticamente se me salía del pecho. Traté de voltear un poco hacia todas las direcciones, pero no lograba ver nada. Los pasos se escuchaban más cerca. Tomé a mi compañera y corrimos hacia la enfermería. Ahí decidimos encerrarnos. Colocamos una estantería frente a la puerta para darle más seguridad. En unos cuantos minutos, aquellos pasos se escucharon muy cerca de la puerta. Guardamos absoluto silencio y nos quedamos agachados detrás de una camilla. De pronto se escucharon unos fuertes golpes en la puerta, como si alguien la quisiera tirar. Le tapé la boca a mi compañera para que no gritara, y aquella maldita voz dentro de mi cabeza retumbaba de nuevo. «Javier, ábreme». ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Por qué contra mí? No tenía razón por la cual ensañarse conmigo. Estábamos a punto del colapso, pero decidimos seguir rezando. No sé cuánto tiempo pasó hasta que aquellos golpes cesaron. Decidimos pasar ahí el resto de la noche. Una voz me despertó por la mañana. Eran unos compañeros que ya habían llegado al hospital. Nos cuestionaron acerca de por qué estábamos encerrados ahí, pero nos limitamos a no contar nada. Ese mismo día mi compañera y yo decidimos abandonar aquel psiquiátrico. No me importó no terminar mi servicio. Faltaba un mes para concluir, pero yo no pensaba regresar a ese lugar. No quería encontrarme otra vez con aquella maldita cosa que habitaba aquel hospital. Eso pensé, que solamente habitaba ahí, hasta que un día lo vi en la calle. A la semana de haber abandonado aquel hospital, rumbo a casa después de haber comprado algo para cenar, logré ver a mitad de calle aquella figura, escondiéndose tras un árbol, tal y como lo hacía en aquel psiquiátrico. Al verlo, la fuerza se me fue del cuerpo, haciendo que se me cayera todo lo que traía en las manos. Un señor que caminaba frente a mí me ayudó y juntamos todas las cosas. Él me preguntó que si estaba bien. Yo le dije que sí, que solo había sido un accidente. Le di las gracias y comencé a caminar deprisa. Temeroso volteé de nuevo a aquel árbol, pero ya no había nadie. Quise creer que mi cerebro aún no borraba aquel aterrador recuerdo, y por eso lo imaginé. Cené y salí a fumar un cigarrillo afuera en mi balcón. Y fue ahí donde despejé todas mis dudas. Era 100% real lo que había visto aquella noche, ya que aquel hombre desnudo se encontraba enfrente de la casa. Estaba parado observándome fijamente, con aquella mirada penetrante y esa sonrisa macabra. Solté el cigarro y me metí deprisa. Cerré con seguro todas las puertas y ventanas del apartamento. Me metí a mi cama y me quedé alerta toda la noche sin poder dormir. Esto que les cuento se ha venido repitiendo varias veces. Cada vez es más frecuente verlo frente a la casa. Cada día un poco más cerca. No he podido descansar y no tengo nada de apetito. No sé cómo librarme de aquel tipo. Estoy desesperado. Les comparto la experiencia para que en caso de que me pase algo, todo quede documentado. Esto lo digo porque mientras escribo esto, escuché que alguien intentaba forzar la chapa de la entrada. Creo que ya encontró una forma de entrar. Si te gusta este tipo de contenido, dale like y suscríbete. Activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Compártelo con alguien a quien creas que le puede gustar. Recuerda que siempre hay alguien o algo observándote desde las sombras.
Esto es Relatos Oscuros.